Querido Padre, esta mañana para mí, ya bien tarde para mis hermanos en otros lados, queremos alabar tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad hoy de reunirnos para estudiar tu palabra, tu maravillosa palabra, Señor, que contiene, Señor, está llena de verdad. Queremos, Señor, acercarnos a ti como niños, como estudiantes, para que tú seas nuestro maestro. Queremos declarar, Señor, que nosotros somos ignorantes, incapaces, Señor, de comprender por nosotros mismos las profundidades del significado de tu palabra. Pero tú, Señor, has prometido darnos tu espíritu, el cual nos guiará a toda la verdad. Al continuar estudiando el libro de Gálatas, queremos pedir, Señor, que nos abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, de esa manera ser enseñados por tu palabra. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a orar por Román, antes que se me olvide, por Román y, Giovanna. Oremos, no, sí, o volvamos a orar. Padre, nuestro hermano Matías trajo a nuestra atención la situación con su hijo, a Román, que tiene 18 años y no ha vuelto a casa. Está en la casa de un amigo, Padre, y queremos pedirte en el nombre de Cristo que tú soluciones esta situación. Tú sabes el por qué, Señor, este muchacho decidió salir del hogar y no volver. Tú sabes las circunstancias, Señor, o sus pensamientos. Tú también sabes el deseo del Padre, que él desearía que volviera al hogar. Y queremos, Señor, intervenir en esta situación a través de la oración y suplicarte, querido Señor, de que tú intervengas y que tú, Señor, lo traigas a una solución. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Todo es fácil. Pero en el tratar con un corazón sabemos que tú no puedes forzarlo, no puedes coercionarlo. Tú, Señor, tienes que tratarlo, Señor, con las influencias que puedes traer, Señor, para que este muchacho no se sienta forzado. También puedes cambiar las circunstancias y puede que las circunstancias, Señor, al cambiar, que la actitud, Señor, de la gente en la que se encuentra en la casa del amigo cambie. Puede que a través de ello este muchacho sienta que tiene que volver a casa. Pero como tú lo escojas hacer, sabemos que vas a hacerlo de la mejor manera. Y queremos pedirte, Padre, de que tú intervengas y que tengamos, Señor, el gozo de ver nuestra oración respondida y ver a Román, Señor, volver a casa. También te pedimos por Giovanna. Tú sabes la situación de ella, Señor. Queremos pedir de que tú la guíes, que tú te manifiestes, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, que la guíe en las circunstancias que ella está confrontando y que tu nombre sea glorificado en su vida también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, misión cumplida. Vamos a Gálatas capítulo 1. Me parece que la última vez que estuvimos juntos terminamos en el versículo 5, ¿no, Carolina? Sí, del 5 al 6. Ya. Muy bien, entonces vamos a leer la próxima sección de la escritura del apóstol, donde dice los versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo aquí nos introduce a la razón por la cual él ha escrito el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es una defensa del verdadero evangelio. Y es una defensa del verdadero evangelio en el contexto
de la realidad que este grupo de hermanos es una iglesia formada por el apóstol Pablo, la iglesia de Galacia, está confrontando a la realidad de que hay, una vez que el apóstol Pablo dejó, vinieron entonces personas que introdujeron otro evangelio, otra manera de entender el evangelio. Entonces, el propósito del libro de Gálatas se encuentra aquí, es una defensa al verdadero evangelio. El apóstol Pablo entonces dice en el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces el apóstol Pablo está maravillado. ¿Por qué? Porque los Gálatas tan pronto han aceptado una falsa doctrina. Es que el enemigo sabe de que es en la novedad de la verdad que la persona es más vulnerable. Cuando recién se enseña, cuando la persona todavía no tiene experiencia en el Evangelio, cuando la vida cristiana no ha sido todavía profundamente arraigada en Cristo, es mucho más fácil desarraigarlo, mucho más fácil traer confusión. Y en este caso, Satanás lo hizo a través de un grupo de personas porque dice, el versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Así que claramente a la iglesia de Gálatas entraron personas que introducen un falso evangelio, otro evangelio. Entonces el apóstol, vamos de vuelta al versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el que los llamó por la gracia de Cristo? Es Dios. Y también usó al apóstol Pablo. Así que naturalmente, cuando la persona comienza a escuchar voces distintas, ocurre un alejamiento natural de aquellos que Dios usó para traerlos a la verdad. Se comienzan a distanciar, ya los ven con ojos diferentes, ya no hay esa confianza, ese amor, esa cercanía con los padres espirituales. Y se ve tan seguido aquello. Gente que uno ha traído al Evangelio, que les ha enseñado, los ha bautizado, que lo querían a uno como un papá espiritual. Cuando comienzan ellos a aceptar, teníamos un amigo en Polonia que nosotros vimos crecer en Cristo, estuvo en la cárcel, salió, nos hicimos íntimos amigos, pero ya cuando comenzó dejó de creer en el espíritu de profecía, comenzó a creer que la iglesia adventista ya no era la iglesia remanente. Antes nos llamaba, nos hablaba, contaba sus cosas, nos hacía preguntas, ya todo eso se cortó. Hubo un alejamiento, y eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Hay un doble alejamiento. Hay un alejamiento de la persona que Dios usó para traerlos a Cristo, pero al abandonar el verdadero evangelio, ellos se van a alejar eventualmente de la cercanía que el evangelio crea en nuestra vida espiritual con Cristo, con Dios. Así que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. En el capítulo 5, el apóstol Pablo, hablando de las consecuencias de aceptar un falso evangelio, él dice en el versículo 5 y 6, dice, o versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, esto es esencial entender de que si nosotros seguimos algo incorrecto, seguimos una mentira, nos desligamos de Jesús, porque el propósito del Evangelio es ligarnos a Jesús, que es nuestra salvación, es nuestro todo, Él es nuestra esperanza, nuestro sustituto, Él es nuestra garantía. En Jesús se encuentran todos los tesoros que el Padre ha dado para nuestra salvación. El propósito del Evangelio es ligarnos a Cristo, unirnos a Él, para que a través de Él
nosotros recibamos todos los beneficios de la gracia. Al aceptar entonces los Gálatas otro evangelio, al aceptar el error, naturalmente se van a desligar de Cristo. Y esto ocurre espiritualmente y físicamente. En el libro de Romanos, el capítulo 9, el apóstol Pablo nos muestra qué ocurre cuando nosotros somos engañados por otro evangelio, qué ocurre en nuestra relación con Cristo. Dice, versículo 30 del capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué ocurre con el falso evangelio? Un falso evangelio va naturalmente a centrar nuestras esperanzas en nuestras obras, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Entonces nos saca nuestros ojos de Cristo y los pone en nosotros. Y de esa manera nos desliga de Jesús. Y Jesús llega a ser una piedra de tropiezo, llega a ser algo que no sabemos qué hacer con Jesús. Es el gran problema del legalista, porque el legalista se siente justo, se siente bueno, completo por sus obras. Entonces, él no depende de Jesús. Jesús no es su vida. Entonces, tiene una relación cristiana, una experiencia llamada cristiana externamente, pero no hay una unión viva con Jesús, porque el falso evangelio naturalmente nos desliga de Jesús, no nos hace totalmente dependientes en Cristo. No tenemos hambre y sed de una justicia que no es nuestra. Entonces, el falso evangelio un falso evangelio va a tender a despabilar a la persona. Nos hace sentir como que, wow, yo he aprendido algo grande, algo maravilloso, nos engaña. Pero el foco de todo falso evangelio es el ser humano, no Cristo Jesús. Y centra al creyente en sus propias obras. Es por eso, sigamos leyendo y ya vamos a tratar de descubrir un poquito cuál era este falso evangelio que llegó a los pies de los Gálatas y que los engañó y que los llevó a estar a punto de perderse. Habían caído de la gracia. Dice, estoy maravillado, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice el apóstol Pablo, no que haya otro. No hay solo un verdadero evangelio. No hay otro evangelio, pero Satanás ha creado una tergiversación del verdadero evangelio para confundir al ser humano y que el ser humano se pierda creyendo que él está salvo, porque eso fue lo que le pasó a los judíos. Los judíos se perdieron como nación creyendo de que ellos eran hijos de Abraham y por lo tanto aceptos por Dios. Sin embargo, estaban perdidos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús llegó a ser una piedra de tropiezo que ellos no sabían qué hacer con ella. Eventualmente se deshicieron de él, lo crucificaron, lo mataron, porque no tenían necesidad de la justicia que Cristo les ofrecía. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia justicia, una justicia basada en sus obras. Y ese es el evangelio que está golpeando las puertas de los Gálatas. Los que vinieron a los Gálatas a tratar de mostrarles el otro evangelio, el falso evangelio, eran judaizantes, judíos que habían llegado a ser cristianos, que ellos creían de que los gentiles tenían que vivir como judíos para poder ser aceptos por Dios, ser salvos. Muy bien, así que dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay un solo verdadero evangelio. Nosotros como adventistas corremos el mismo peligro que los gálatas y que los judíos, exactamente el mismo problema.
Nosotros es un cambio de perspectiva. En el verdadero evangelio, Jesús está en foco. Él es la persona importante. En el falso evangelio, Jesús está fuera de foco. Está ahí, pero está fuera de foco. Lo que está en foco son mis obras, lo que yo hago, lo que yo creo, lo que yo pienso. Lo que está en foco son los principios de Reforma Pro Salud, de la vestimenta, de creer esto, hacer esto otro. Eso es lo que está en foco, eso tiene la preeminencia. Jesús está fuera de foco, está fuera de la pantalla, está fuera de foco. Entonces la persona dice, yo creo en Jesús, pero la vida no está ligada a Cristo. No es como dice el apóstol, el Señor Jesús en San Juan 15, la relación que existe entre la vid y los pámpanos, esa relación viva, en la cual la vida de la vid fluye a los pámpanos, a las ramas, para que ellos tengan vida. Entonces, esa es la vida cristiana. El Evangelio tiene como propósito ligarnos a Jesús, unirnos a Cristo. Es el llamado del Evangelio. Cristo Jesús, el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. El yugo es un instrumento que nos aparea, que nos une a Cristo Jesús y nos hace uno con Él en la obra de servir, la obra de dedicar nuestra vida a la servidumbre. Entonces, el propósito del Evangelio es unirnos a Cristo. Ese es el objetivo del Evangelio, unirnos a Cristo. Y a través de esa unión, desarrollar el carácter de Jesús en nosotros, hacernos como Él. Entonces, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la perversión? Veámoslo en el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas. Vengan al capítulo 2, y vamos a leer a los versículos 14, cuando el apóstol Pablo confronta a Pedro por su hipocresía. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí se encuentra el problema. Ese es el corazón del asunto en el libro de Gálatas, que incluso Pedro cayó en esto. Pedro ya había entendido el Evangelio, él comenzó a dejar de practicar los asuntos de la vida judía, y Pablo le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué quiere decir esto? Que se le estaba prescribiendo a los gentiles la circuncisión, y varios otros ritos que ellos debían practicar para poder llegar a ser aceptos por Dios. Y eso se ve claro en el libro en el capítulo 5, ya lo leímos, los versículos 4 al 6, donde dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos, perdón, a ver, versículo, versículo 3, perdón, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ahí se encuentra el meollo del asunto, que para poder ser justificado, ¿qué es la palabra justificado? Significa ser aceptos por Dios como justos, que no hemos violado que la ley, que somos inocentes. ¿Qué enseña el falso evangelio? Que nosotros entonces debemos guardar la ley. La ley que se está refiriendo aquí primordialmente es la ley ceremonial, porque se hace claramente referencia a la circuncisión. Entonces, pues, si ustedes desean ser justificados, tienen que circuncidarse. Era el mandato de los judaizantes. Y ahí es donde el apóstol Pablo reprende a Pedro. Le dice, si tú siendo judío no vives ya como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a practicar
las leyes los principios de la ley para recibir justificación. Este es el tono de todo el libro de Gálatas, capítulo 2. Mire, vamos de vuelta al capítulo 2 a versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en ese sentido, entonces, se encuentran aquí ambas manifestaciones de la ley de Dios, la ley moral y am, am, la ley ritual. Ambas leyes no cumplen la función de justificarnos. La experiencia de la justificación es la experiencia a través de la cual Dios, a través de un milagro, hace que una persona sea justa ante sus ojos, sea acepto por él como justo. Y eso no se obtiene a través de las obras de la ley, de la circuncisión, de los sacrificios, o de guardar el sábado, o de no obedecer, no postrarse ante imágenes. En el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 20. El apóstol Pablo nuevamente repite ese pensamiento y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ese es el asunto, ese es el meollo del Evangelio. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo nos acepta Dios? ¿Cuál es la condición para que Dios nos acepte? La condición de aceptación ante Dios es perfección, santidad, tener un carácter como Jesús. Eso es justicia, ser justos. Eso es la condición de que Dios nos acepta. Pero nosotros somos injustos, no hay justo ni un uno. Entonces, ¿cómo podemos ser aceptos como Dios, ante Dios como justos? Debemos experimentar la justificación. Pero en la justificación hay dos perspectivas. Está el que dice de que para ser justificado, entonces nosotros tenemos que guardar la ley porque la ley es la que nos hace justos. Y luego está la perspectiva que dice que no, es por fe, no es por obras. Entonces, la segunda, por supuesto, es la correcta, porque es imposible a alguien que es injusto llegar a ser justo por sus obras. Es imposible para algo impuro producir pureza. Es imposible para algo pecador producir santidad. Es imposible para lo imperfecto producir perfección, que es justicia, eso es justicia. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser justos? El verdadero evangelio enseña por medio de la fe, el ligarnos a Cristo y de depender de Él. Él es nuestra justicia. Entonces, al Cristo estar unidos a Cristo y por la fe depender de Él, entonces el Padre nos trata como justos, nos trata de que nosotros no hemos pecado. No nos imputa pecado, nos perdona, nos limpia y nos imputa justicia, nos da la justicia de su Hijo, su carácter, y nos trata que nosotros hemos vivido aquella justicia. Entonces, a los Gálatas había un grupo de personas que le estaban enseñando de que para que ellos fueran justos tenían que guardar el sábado, para que ellos fueran justos tenían que entonces circuncidarse, dejar de comer esto, hacer esto otro, lo otro y así. Entonces, eso es muy atractivo para la carne, porque la carne siempre anda buscando una razón para sentirse importante. Si hay algo que disgusta a la naturaleza natural del hombre, es que el evangelio sea gratuito. No nos gusta, porque eso destruye nuestro orgullo, destruye nuestro sentido de que, bueno, esto yo me lo merezco. La carne naturalmente es legalista. La carne desea sentir de que ella o él hizo algo para que Dios lo aceptara. Méritos. Los méritos. Por eso que el catolicismo es una religión tan popular, porque apela a la carne, apela al deseo de la carne de sentirse valiosa, de que yo soy bueno, de que Dios me aceptó.
por mí. Yo merezco esto porque yo soy bueno. El Evangelio destruye eso. Lo primero que el Evangelio hace es destruir el orgullo humano. Y por eso no es popular. Por eso el Señor Jesús habla de la experiencia de la salvación como un camino angosto, estrecho. La puerta es angosta, es estrecha, es difícil de pasar. No porque Dios lo ha hecho así, sino porque es por nuestra naturaleza. Por nuestra naturaleza, nosotros queremos sentirnos importantes, que lo merecemos, que son nuestros méritos que lo obtuvieron, que hay algo en nosotros que Dios vio que es bueno. Entonces, cuando al ser humano se le presenta que para ser justo tienes que ser vegetariano, para ser justo tienes que vestirte de esta manera y que esto te hace mejor persona, inconscientemente muchas veces eso es atractivo para la carne. Es decir, si la carne está dispuesta a flagelarse, a golpearse, a ¿Y hacer qué? ¿Andrés? peregrinaje, pasar hambres, ayunos, ¿Cómo se presenta mortificación, Dios? con el ¿Cómo puede propósito de contar? sentir que nos hemos ganado la salvación, que la merecemos. Pero la carne odia que se le diga, tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada tú para ganártelo. Entonces, ese es el falso evangelio. Es muy hipnotizante. Y se ve aquí en el caso de los Gálatas, estaban a punto de caer. Y por eso el apóstol Pablo les habla tan directamente. Y es una defensa tan abierta en cuanto al evangelio. Muy bien, vamos de vuelta al Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, no hay otro evangelio, solo hay un solo verdadero evangelio. Todos los otros son falsificaciones. Están por supuesto los dos extremos. No es el extremo de los Gálatas. A los Gálatas la falsificación era de que ellos tenían que guardar todas las cosas judías para que ellos fueran aceptos por Dios. Pero está luego la otra falsificación que enseña de que Dios te acepta y que no tienes que cambiar, que tú puedes hacer lo que tú quieras y que Dios te acepta, Dios te ama, que era otro tipo de evangelio predicado por otros. No aparece tanto en la Biblia, pero después de la muerte de los apóstoles llegó a ser muy popular. El evangelio permisivo, que bueno, como Dios te perdona, como Dios te salva, el apóstol Pablo hace una referencia a este en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice, versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí está la otra expresión del evangelio, que también es muy peligrosa. Bueno, tú puedes seguir en el pecado, porque como la gracia abunda en el pecado, si mientras más pecas, más gracia te da Dios, entonces sigue pecando, no te preocupes. Que eso es ahora el evangelio popular en estos días. El evangelio popular de ahora no es el evangelio de las obras, sino que es el evangelio de la gracia, el evangelio de que no te preocupes, si tú vas a seguir haciéndolo, vas a seguir pecando hasta que Cristo venga, no te preocupes, el Señor te ama y te acepta, que son verdades, pero son verdades que están puestas fuera de su lugar donde le pertenece, y entonces son muy dañinos. Otra expresión del evangelio. No hay muchos evangelios, hay un evangelio, pero las otras son tergiversaciones del evangelio. Ok, versículo 7. No que haya otro, Gálatas 1:7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pablo aquí claramente menciona que el evangelio es de Jesús. Él fue el que lo dio. Él hizo a los apóstoles llevaderos, mensajeros de aquel evangelio que él les entregó. Y en el Antiguo Testamento fue Jesús el que entregó el evangelio a Adán y a Eva. Él fue el que les entregó el evangelio. Es el evangelio de Cristo. Y es el evangelio de Cristo de otra perspectiva. Es el evangelio que él creó, que le pertenece a él, que él es el que lo ha entregado a sus apóstoles, a sus profetas, pero también es el evangelio de Cristo, porque es el evangelio que nos apunta, nos lleva a Cristo, nos liga a Él, nos hace dependiente de Él. Es el verdadero evangelio. Cristo es el centro de todo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Estos dos versículos son bien fuertes de la perspectiva que el apóstol Pablo menciona. El apóstol Pablo aquí está haciendo una declaración total. Está poniendo claramente la división entre el verdadero evangelio y cualquier que enseñe un evangelio distinto. Está tomando una posición dura porque los gálatas están a punto de caer. Y el engaño tiene que ser confrontado en forma directa. Uno no puede jugar con el engaño, porque el engaño tiende a cegar a las personas. Entonces, la única manera de poder abrir los ojos es con declaraciones como esta, cuando el apóstol Pablo dice, si incluso yo o un ángel dice, les enseñe otro evangelio del cual yo os enseñé, sea anatema. La palabra anatema es una palabra bastante fuerte en el griego. Am, La palabra anatema la repite dos veces. Él en el versículo 9 dice, como antes hemos dicho. También ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos veces. La palabra anatema quiere decir excomunicado. Am, Dice, un hombre que es maldecido y que ha sido entregado a los sufrimientos más grandes. Así que el apóstol Pablo dice de que es tan duro, es probablemente una de las declaraciones más duras que hace el apóstol Pablo en sus cartas. Él dice que este hombre sea maldito. Pero aquellos que están enseñando otro evangelio, que caigan bajo la maldición que lleva a la perdición. Una persona que queda totalmente separada de Dios. Entonces dura, es una palabra dura. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo entiende la seriedad de esta corrupción, de la corrupción del evangelio. Es lo que lleva al catolicismo. Le da suficiente tiempo y se degenera en el catolicismo, en gente que para ser aceptada por Dios hacen peregrinajes, se tienen que castigar a sí mismos, tienen que pasar penurias, sufrimientos para que Dios, tienen que adorar imágenes. Es una religión que parece cristiana y que está totalmente cubierta centrada en el paganismo y sin embargo se queda el cristianismo. Eso es el apóstol Pablo lo veía y es por eso que una declaración tan dura, que cualquiera que enseñe otro evangelio sea maldito. Entonces, yo pienso de que hay muchos dentro de la iglesia nuestra que enseñan otro evangelio, en uno de los dos extremos. En el contexto conservador, el peligro es el evangelio basado en las obras. En el contexto liberal, es en el evangelio permisivo, el evangelio que todo lo permite. ¿Cuántos hay adventistas que se sienten seguros porque son adventistas, porque guardan el sábado, porque creemos en la ley, en el espíritu de profecía, porque seguimos las leyes de la salud, no, por la manera de vestirnos? Y ese es el énfasis. Cristo está fuera de foco. Está ahí, pero está fuera de foco. No es lo importante, no es lo esencial, no es el corazón. Él no es nuestro todo. Nuestra seguridad no se encuentra en eso, sino que nuestra seguridad se encuentra en el lenguaje del libro de Gálatas, que nos hayamos circuncidado. Entonces ya te circuncidaste, y ahora sí. ¿Entiendes? No, estoy en Cristo, eso sí es. Esa es mi vida, Jesús es mi todo. Y ahora en Cristo Jesús el Señor nos lleva a ser obedientes. La obediencia es el resultado de una relación de amor con Jesús. Ese es el verdadero tono del Evangelio. El falso tono del Evangelio pone el énfasis en la obediencia y disminuye la relación con Jesús. El énfasis del Evangelio liberal es Jesús en los labios, Jesús, Jesús en los cantos y todo, pero no hay resultado de obediencia en la vida. Y el centro es el yo.
Yo voy a hacer lo que yo quiero porque Jesús me ama, que Jesús no me juzga, yo me voy a vestir como quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero. Es exactamente el mismo problema, el yo en el centro del cuadro. Jesús está fuera de foco. El yo, mis acciones, lo que yo deseo, lo que yo creo, es el foco, porque el yo no ha muerto. Muy bien. Entonces, si nosotros no estamos viendo el verdadero evangelio, estamos enseñando un falso evangelio, estamos anatemizados. Quiere decir que hemos caído de la gracia, estamos perdidos. Todavía estamos bajo la maldición de la ley. Entonces, es serio. Esto es muy serio, terriblemente serio. Y debemos nosotros preguntarnos, ¿estoy yo en el balance del verdadero evangelio? ¿En quién se encuentra mi confianza? ¿Quién es mi amor? ¿En quién me deleito en hablar, en pensar? ¿Me deleito en la oración, depender de Cristo? ¿Lo veo a Él como mi todo? ¿Encuentro mi confianza en Jesús, no en mis obras? ¿Cómo me veo yo? Me veo en mí mismo perdido, pecador, culpable, pero en Jesús tengo plena confianza de salvación. Es mi anhelo obedecerle, vivir en obediencia con Él, caminar en perfección con Él. ¿Es ese mi deseo? ¿O tengo una vida de desobediencia que la excuso a través de decir, bueno, Jesús me perdona y sigo viviendo vida de desobediencia con la creencia de que, bueno, Jesús es el que me perdona? Son las dos, son las tergiversaciones del Evangelio. El verdadero Evangelio es amor completo a Cristo y como resultado una vida de obediencia natural, que no es impuesta. Ese es el verdadero evangelio. El yo se esconde en Jesús y encuentra toda su seguridad en Cristo Jesús. Pero esto no le da, no es un manto para seguir viviendo una vida de pecado, sino que esta es la nueva realidad que me va a cambiar totalmente. Cristo vive su vida en mí y produce una vida de obediencia natural al Señor. No quiere decir que no hay luchas, no quiere decir que no hay caídas, pero el corazón está centrado en Cristo y el deseo del alma es ser obediente a Dios. Muy bien, entonces el apóstol Pablo claramente nos ha centrado qué es lo que él está luchando en contra. Está luchando en contra del libro de Gálatas, en contra del Evangelio. Por lo tanto, todo lo que nosotros leamos en el libro de Gálatas tiene que ser visto desde esa perspectiva. Porque ese es el meollo del libro de Gálatas. Versículo 10, el apóstol Pablo cambia. Ahora él va a comenzar a defender su apostolado. ¿Por qué va a defender su apostolado? Él va a defender su apostolado, su llamado a ser apóstol, no porque él quiere probar, probar de que él es apóstol o porque él tiene un problema, de que un complejo de que nadie lo acepta como apóstol, como algunos han dicho, sino que él va a comprobar que Dios lo llamó a ser apostolado porque en la autoridad de su apostolado se encuentra la realidad del evangelio que él les predicó a los Gálatas. El hecho que Dios lo llamó a ser apóstol y le encomendó el evangelio para los gentiles, se encuentra la autoridad de que su evangelio es el verdadero evangelio. Entonces, por eso va a defender su apostolado. Leámoslo. Comienza en el versículo 10 y va a ser varios versículos. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces él claramente aquí dice, yo no busco agradar a los hombres. Yo soy siervo de Jesús y mi deseo es agradarle a Él. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Se fijan que aquí comienza él a hablar su apostolado en conexión con el evangelio que él enseña. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a esto y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro por el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien, entonces ahí se encuentran los versículos en los cuales Pablo resume su historia a los Gálatas y les cuenta a ellos cómo fue su conversión, cómo él recibió el Evangelio, con el propósito de que los Gálatas entiendan de que el Evangelio que él les enseñó le fue entregado a él directamente de Cristo Jesús. El apóstol Pablo claramente muestra de que él no recibió estudios bíblicos de los apóstoles, mucho menos. Él conoció muy poco a los apóstoles, tuvo muy poca relación con ellos. Así que el evangelio, él dice, el evangelio que yo les he enseñado es el evangelio que me fue otorgado directamente de Cristo Jesús. Por eso que él está defendiendo su apostolado, porque es en la autoridad de su apostolado que les fue otorgada por Jesús que se encuentra la veracidad del evangelio que él les enseñó. Vamos al versículo 11 nuevamente del capítulo 1. Vamos a estudiar unos cuantos versículos más y terminamos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces ahí comienza el argumento que va a usar todos estos versículos para comprobar de que su evangelio es de Jesucristo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuándo fue que Jesucristo le reveló el Evangelio al apóstol Pablo? Bueno, aquí nos va a dar unos detallitos el que nos van a ayudar a hacer de eso, pero claramente el apóstol dice que fue Jesús que le enseñó al apóstol por revelación el Evangelio que le enseña, que él lo llama el Evangelio para la incircuncisión. La incircuncisión es simplemente los gentiles. Dice versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta
en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces ahí se encuentra la experiencia del apóstol Pablo que tenemos referencia en el libro de Gálatas, en el libro de Hechos, como él persiguió, bajo la autoridad de él, fue que Esteban fue apedreado y murió, y luego iba con cartas para perseguir a las iglesias en Damasco y en Jerusalén, en Judea, las perseguía, los ponía en la cárcel, dice la Biblia, y él iba en camino a Damasco cuando se encontró con Cristo Jesús. Y es desde ese momento que el Señor Jesús comienza a enseñarle al apóstol el verdadero evangelio. Dice el versículo 14, y en el judaísmo aventaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo, hablando de esta experiencia en el libro de Filipenses, hace referencia a ella. Dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses, Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, en la ley, irreprensible. Así que él era celoso, celosísimo, era fariseo y era celosísimo. Dice que él adelantaba, dice en Gálatas 1 dice que yo aventajaba. Él era celosísimo, era totalmente dedicado a las creencias de Israel. Eso era lo que a él le daba seguridad. Y es lo que él, gracias a su encuentro con Cristo Jesús, hizo la diferencia, porque era una diferencia. Es algo, el poder comprender que ya no es necesario ser judío para ser salvo y que ahora tú simplemente puedes ser salvo creyendo en Cristo Jesús. Es un cambio, pero debemos pensar que por 1500 años lo anterior se había practicado y que llega el momento de que eso deja de ser. Y entonces hasta a los apóstoles le costó hacer el cambio, entenderlo. Fue un cambio paulatino, pero el apóstol Pablo lo obtuvo rápidamente. Por eso que el Señor lo envió él a los gentiles, porque los gentiles no necesitaban comenzar a hacer las cosas de los judíos, guardar las fiestas, hacer la circuncisión y todas las tradiciones que ellos hacían. No es necesario, el gentil necesitaba tener una experiencia con Cristo y que su vida fuera transformada en aquella experiencia para ser salvo. Entonces, el apóstol Pablo, en el camino a Damasco, el apóstol Pablo tuvo un encuentro, pero fantástico con Cristo. Se encuentra cara a cara con él y queda ciego por 3 días. Y en ese tiempo de ceguedad, el apóstol Pablo comienza a reconsiderar toda su vida comienza a reconsiderarla. Y por eso él toma tiempo. Por un tiempo se dedicó a predicar, pero luego nos dice de que él se fue a Arabia. Pasó tiempo para que el Señor le enseñase y cambiara toda su manera de pensar en cuanto a la salvación, en cuanto a la relación del Evangelio y el judaísmo. Todas esas cosas él tuvo que repensarlas. Vamos muy bien. Entonces, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces aquí el apóstol Pablo claramente muestra de que cuando nosotros somos llamados a la experiencia de la salvación es una experiencia de gracia. Es a través de la gracia que el Señor lo llama a ser parte de esa experiencia donde Cristo va a ser revelado en él. Y dice, no consulté con carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta experiencia el apóstol Pablo no fue guiado por carne y sangre cuando el hermano que vino a orar por él puso sus manos para que recuperara su visión. Le produjo el llamado a predicar a los gentiles, pero no le enseñó.
Nadie le enseñó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre erudito, conocía las escrituras de atrás a adelante, era un hombre de mucho conocimiento. Entonces, todo lo que el Señor tuvo que hacer es ahora reajustar ese conocimiento y que él lo viera de su verdadera perspectiva. Y tomó años. Dice, versículo 17, ni subí a Jerusalén, Jerusalén era donde yacían los apóstoles, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así que dice que pasó un tiempo en Arabia, en el desierto. Se fue por un tiempo al desierto de Arabia, no nos especifica por cuánto tiempo. Dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén, es decir, que es convertido. Pasa un tiempo, el libro de Hechos nos muestra que pasa un tiempo en la predicación del Evangelio, inmediatamente comienza a predicar a Cristo del Antiguo Testamento, pero luego, de acuerdo a sus palabras, el apóstol Pablo se fue a Arabia. ¿Cuánto tiempo pasó en Arabia? Debe haber pasado un tiempo más o menos, porque pareciese que es allí donde el Señor le enseña el Evangelio. Así que el que le dio los estudios bíblicos a Pablo fue Jesucristo mismo a través de revelaciones. Qué privilegio, ¿no? Claro, es que estaba preparando al más grande de los apóstoles, al que iba a llevar el Evangelio para al mundo gentil. Muy bien, después, pasado de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que aquí se encuentra después de 3 años por primera vez con el apóstol Pedro y pasa con él 15 días. Vamos a seguir la próxima semana estudiando. ¿Hay alguna, hay alguna pregunta? Ah, terminamos con bastantes más personas ahora que vinieron. Qué lindo. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos a medida que estudiamos el libro de Gálatas es, ¿me encuentro yo en el verdadero evangelio? He tenido una verdadera experiencia con Cristo en la cual mi confianza se encuentra en Él y no en mí. Mi confianza no se encuentra en mis creencias adventistas, mis prácticas adventistas. Yo no creo que porque soy adventista o vivo una vida como vivimos los adventistas, si eres fiel, si eres conservador y eres fiel, entonces eso es lo que te da confianza, te da cierto sentido de orgullo, te hace sentir más ventaja que los pentecostales, los bautistas, los católicos, te sientes mejor que ellos, eso es falso evangelio. Un orgullo espiritual, falso evangelio. Y si estamos en falso evangelio, estamos bajo una maldición, porque no hemos sido realmente rescatados de nuestros pecados. El verdadero evangelio, el foco es Cristo Jesús. Él es el que está en foco, nosotros estamos fuera de foco. Hemos sido ligados a Cristo para depender de Él en todo. En el verdadero evangelio se va a creer un amor profundo por Cristo y una necesidad cotidiana de Jesús, de vivir con Él, de estar con Él. Y el resultado va a ser una vida de obediencia por amor al Señor. Va a haber deleite en nuestra vida en Jesús. Nuestra seguridad es Cristo, nuestro deleite es Él y obedecer a Cristo es algo natural. Va a haber conflictos porque tenemos la carne en nosotros, pero va a haber odio hacia lo malo, odio hacia nuestras debilidades, nuestras caídas. Vamos a detestar el pecar contra Dios. Entonces, la mejor manera de verlo, ¿quién es el foco de tu experiencia? ¿Cristo o tú? Hermano, saludarlo, contenta de escucharlo de nuevo. Gracias, hermana. Sí, ya pasaron varios meses que anduve patiperreando alrededor de Sudamérica y Centroamérica desde marzo. Estuve en Argentina, luego me fui a México y luego terminé en Cuba. Anduve 9 semanas en total afuera. Llegué cansado, hasta la voz me quedaba poca. Casi no paré de predicar todos esos 2 meses. Y el Señor bendijo mucho, hubieron muchos bautismos. Mucha obra se hizo en todos aquellos lugares, así que gracias a Dios fue lindo. Tenemos que volver a Argentina en noviembre a hacer campaña a San Rafael. Los hermanos quedaron bien entusiasmados con el programa de entrenamiento que hicimos allá, así que ahora quieren que vuelva para hacer campaña Y ahí se en- salta para acá, para Chile.
Tenía que ir a Chile también, pero parece que no se va a llevar a cabo la iglesia Las Condes. El pastor de la iglesia Las Condes quería que fuera a hacer campaña a fin de octubre allá, pero lo cambiaron al pastor, se lo llevaron a otro lado, así que no he escuchado nada más. Parece que eso no se va a llevar a cabo. Oye, qué lástima. Bueno, pues, estamos contentos de verlo, hermano. Gracias, hermana. Muchas gracias. Yo también contento de verlos a todos. Aunque estoy viendo a dos nomás y me veo yo, los restos se quedaron todos incógnitos. Es para que no se asuste. Bueno, oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por dejar en tu palabra palabras tan claras en cuanto, Señor, al camino que tú has dejado para nuestra salvación, el Evangelio. Queremos pedir, Padre, porque nosotros como adventistas corremos el mismo peligro que los judíos, de tergiversar el Evangelio, Señor, y dejar a Cristo fuera de foco. Queremos pedir, Señor, de que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta, ¿estamos en Cristo Jesús? Él es nuestra esperanza, nuestro amor. Es Él el centro de nuestra vida. Que sea eso, Señor, la pregunta, Señor, y que seamos honestos en responderla. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, Señor, a responder aquella pregunta honestamente para así no ser engañados. Gracias, Padre. Sé con nosotros ahora, bendícenos al terminar y que tengamos una linda semana. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Chao, Gracias. chao. Nos vemos el Hasta luego. próximo Chao, lunes para chao. ustedes.